Bienvenidos a todos los hermanos y amigos que están participando de esta conferencia mundial de CLF. Gracias por darme el privilegio, el gran privilegio de poder ser uno de los oradores de esta conferencia con las charlas de empoderamiento. Estamos en tiempos realmente excepcionales, estamos en tiempos diferentes, pero muy buenos. Así como para algunos ven el vaso medio vacío, yo aquí veo el vaso no medio lleno, lo veo 3/4. Es que el tiempo es excelente. La verdad que es cierto que abunda el pecado, abunda la presión contra la iglesia, pero por otro lado, a la vez puedo ver la gran oportunidad. Toda esta pandemia, toda esta vida que llevamos desde un año para acá, es una vida de complicaciones en ciertos aspectos, pero de repente Dios nos ha mostrado un vasto campo de trabajo, una forma de hacer evangelismo que quizá no era antes tan clara, pero ahora la tenemos delante. Estoy convencido, en el mejor tiempo de la iglesia. Ha habido muchas épocas, desde la época de Jesús, la Edad Media, ¿verdad? Y ahora tenemos esto. Y yo diría, estamos en la mejor época de la iglesia. Un tiempo para poder hacer grandes cosas para nuestro Jesús, para nuestro Rey y nuestro Señor. Hay una frase con la que quiero comenzar y es una frase que cambió mi ministerio, me cambió la visión, me dio otra forma de enfocar el trabajo de la propia iglesia, del ministerio evangelístico. Y la idea era esta, la idea es no quiero llenar, no se trata de llenar la iglesia de gente, se trata de llenar el mundo de Dios. Quiero repetir esto otra vez. No se trata de llenar las iglesias de gente, se trata de llenar el mundo de Dios. Y esto que parece, aunque parece parecido, no lo es. Es un tiempo precioso donde si nos enfocamos bien podemos darle un giro a nuestra forma de trabajar. Dios está deseando hacer grandes cosas. Es que simplemente a veces no nos movemos en la dirección de Dios. Hay que recordar el pueblo de Israel. El pueblo de Israel en el desierto estaba guiado por la nube en el día y por la columna de fuego por la noche. La idea era que cuando la nube se levantaba del tabernáculo, ahí todo el mundo estaba alerta porque nos vamos a mover. Se movía la nube y todos corrían con la nube. Si te quedabas fuera, entonces te daba el sol. No había sombra, no había un cuidado, una atención que Dios había puesto sobre el pueblo. Había que moverse en la línea. Hoy estamos en ese tiempo, en un tiempo de movernos en la línea de Dios. Y este enfoque, esta nueva perspectiva, a mí me ha ayudado mucho. Yo espero que a ti te pueda ayudar también. Déjame explicártelo de otra manera. Según como nosotros pensamos, así actuamos. Te pongo un ejemplo. Un equipo de fútbol. Todos conocemos los equipos de fútbol. Un equipo de fútbol tiene 11 jugadores, 10 jugadores y el portero. Y el otro equipo, 10 jugadores y el portero. Tú puedes reunir a tu equipo y darles instrucciones. Eres el coach, el entrenador. Entonces los reúnes y les vas a dar esta instrucción. Escúchame. La instrucción va a ser, hay que ganar metiendo goles. El que meta gol, le voy a dar 1,000 euros por cada gol. Así que entonces este equipo recibe esa información y conforme a esa información se organizan y juegan y procuran meter gol. Pero vamos a pensar en una situación parecida, pero el coach, el entrenador, no va a decir eso. Lo que va a dar es otra instrucción diferente y va a decir, ganar es metiendo goles. Bueno, les voy a dar 1,000 euros para repartir entre todos por cada gol que metan. Esta es una nueva información. Son instrucciones parecidas pero diferentes. Ganar se gana metiendo goles, pero la forma de trabajar es diferente porque la instrucción es diferente. Ahí entonces ocurre que estamos en una situación donde primeramente a cada uno le daban 1,000 euros, entonces todos van a procurar ser ellos los que meten el gol. Pero en la otra instrucción es si todos
trabajamos juntos y a todos nos dan el premio, entonces vamos a trabajar como equipo. Y esa gran diferencia es la que a veces no conseguimos. No hemos conseguido transmitir a la iglesia una información adecuada para trabajar como equipo y para ganar el partido. Este es uno de los grandes tristezas hoy en día en la iglesia, en el mundo, y es la división, la gran división, los cismas que hay aún dentro de las propias ciudades, propias naciones, propios continentes, entre las distintas iglesias cristianas. Es ahí uno de los puntos donde Dios quiere incidir. Déjame darte otro punto más. Colosenses capítulo 1. Nos vamos a ir a Colosenses 1 del 18 al 20. Te leo. Dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es la cabeza, la iglesia es el cuerpo. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Y ahora mira lo que dice el versículo 20. Dice, y por medio de Él, es decir, por medio de Jesús, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Pero medita un poco en este texto, dice, por medio de Él reconciliar. Cuando habla de reconciliar es que ha habido una ruptura, ha habido un distanciamiento, algo ha pasado. Y cuando hablamos de la obra de Jesús, hablamos de almas, hablamos de vidas, y muchas veces el trabajo que hemos realizado tiene un enfoque muy directo a las vidas. Pero aquí dice algo más, dice, así las cosas que están en la tierra, nosotros, la naturaleza, etcétera, dice, como las que están en los cielos. Y entonces se abre como un panorama más amplio. No se trata solo de enfocarnos en salvar personas, sino de transformarlo, de reconciliar. La idea es predicar el evangelio para que todo sea transformado, para que todo sea cambiado. Y lógicamente eso se traduce en conversiones masivas. La idea no es salir de nuestra iglesia para pescar personas, meterlas dentro de la iglesia. La idea es salir de la iglesia para predicar, para llenar de luz y de sal todo lo que nos rodea. Se trata de transformarlo. Acuérdate de la parábola que Jesús hablaba de aquella mujer que metía un puñado en un puñado de harina, metía una levadura, un poco de levadura, y dice que todo fue leudado. La idea es que podamos afectar el reino de los cielos, tiene que afectar. Y ese poder, esa capacidad está en nosotros. El problema es cómo miramos, cómo entendemos la forma de trabajar. Y cuando nos ponemos en una estrategia que no conecta con la sociedad, podemos estar desgastándonos, pero sin ningún tipo de efecto, porque no llega nuestro mensaje. Lo estamos dando y estamos esforzándonos y estamos invirtiendo, pero no llega, algo está fallando. Y para mí tiene que ver mucho con este tiempo en cómo la iglesia hace las cosas. Sigo diciendo que estamos en el mejor tiempo de la historia para hacer las cosas que tenemos que hacer. Estamos en los últimos tiempos, fantásticos tiempos. Es verdad que abundará el pecado, pero también sabemos que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. ¿Qué voy a hacer? Esto tiene muchos riesgos, porque además me encuentro con un montón de obstáculos. Porque no se trata solo de salir y predicar. No, ahora mismo hay un juicio en España, hay un juicio en estos días donde varios jóvenes alemanes que habían venido a España y se subieron al metro, al underground, y se metieron allá y empezaron a predicar en voz alta y se armó un alboroto. La gente pensaba que eran terroristas y entonces vino la policía y los metió en la cárcel y ahora están en un juicio.
Predicar no es tan fácil. Quizá en otros continentes pudiera ser, pero ahora mismo en nuestro país, en España o en el continente europeo, hay una serie de cosas que están encerrando a la iglesia. Es más que eso. Es que ya las propias políticas de los países, es que ya se están organizando para que la iglesia no tenga tanta voz. Están cerrando los círculos, están impidiendo las manifestaciones de mensaje, de predicación. Yo hablaba ahora con un compañero en Canadá y él me decía, en Canadá cada vez las iglesias estamos pudiendo hacer menos actividad pública. Dice, no podemos mencionar nada que pueda dar una señal de crítica o de ataque al mundo del musulmán, al Islam. No podemos ofrecer ayuda a personas con problemas de desviación sexual o problemas de género para que puedan reconsiderar, puedan volver. Dice, estamos encerrados, nos tienen cada día más cerrados. Pero esto está pasando en el mundo occidental. En la propia España ya no tenemos manera de hacer todas estas cosas con la libertad que teníamos antes. Pero es que ahora además hay un populismo, es la clase política le está diciendo a todo el mundo lo que todo el mundo quiere escuchar. Están vendiendo unos programas a la medida de la sociedad. Entonces la falsa o mala política está afectando a la sociedad, pero luego también la sociedad determina cómo es la política porque es la que vota. Los medios de comunicación están transmitiendo lo que el pueblo quiere escuchar. Entonces, no hay una pedagogía, no hay una enseñanza de lo que está bien y lo que está mal. Terminamos entonces, como dice la palabra, llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno. ¿Dónde estoy? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Me da miedo. Salgo afuera y la propia sociedad me acusa de hacer cosas en contra de los derechos humanos. Ahora voy con eso, pero déjame leerte un texto y quiero que entremos en el qué voy a hacer. Porque eso nos mete miedo, nos paraliza, ¿no? El miedo, el temor nos paraliza y en vez de estar en acción, estamos a la defensiva, estamos en no ofender, estamos en no molestar, estamos en que nadie me acuse de nada y entran temores. Pero hay un ejemplo en el pueblo de Israel cuando todavía estaba en Egipto y nos cuenta la palabra allí en Éxodo capítulo 1, versículos 15, 16 y 17. Está hablando del momento en que el faraón decide matar a todos los varones. Todos los varones. Y entonces le dice a las parteras, Éxodo capítulo 1, versículo 15 al 17, dice, y habló el rey de Egipto, ¿verdad, faraón? Habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Versículo 17 dice, porque esto era terrible, ¿verdad? Dice el versículo 17, pero las parteras temieron a Dios. Escuche, no temieron a Faraón, temieron a Dios. Al comparar el efecto que iba a causar su acción, ellos entendieron que o agradaban al hombre, en este caso a Faraón, sin temer a Dios, o temer a Dios y no temer a Faraón. Y dice aquí, pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Y esto fue a su propia contra, es decir, no fue algo que ellas pudieran tomar una decisión, una otra opción, no, era obedecer o desobedecer, o hacer lo que Dios dice o no hacer lo que Dios dice. Y este es un problema que vivimos hoy en la iglesia. Este es un problema. Te pongo otro ejemplo y pasamos a lo siguiente. Los apóstoles están en la cárcel. Estamos en el capítulo 4 del libro de los Hechos. El principio, ¿verdad? Todavía están allí en Jerusalén.
Están ahí predicando la palabra, son los primeros días, los primeros momentos donde ha venido el Espíritu Santo. Hay un mover poderoso de Dios en medio de Jerusalén y todos sus discípulos allí y los apóstoles. Y dice en el capítulo 4, versículo 19, ellos son apresados porque estaban predicando. Es decir, por predicar les metieron en la cárcel. Dice que era de noche, así que los metieron y se quedaron toda la noche en la cárcel, sin ningún tipo de juicio. Y al día siguiente los llaman y les exhortan, les dicen, pues oiga ustedes, ¿por qué hacen esto? No lo hagan, y los amenazan. Pero de repente en el capítulo 4, versículo 19 dice, mas Pedro y Juan respondieron diciendo, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Yo creo que este es el tiempo que Dios está esperando, donde en medio de la presión social, la presión política, en medio de todo eso, Dios está esperando que su pueblo se levante en autoridad y poder. Es el tiempo donde su pueblo tiene que levantarse y decirle a Dios, al mundo, en el nombre de Dios, la palabra que Dios da. Y por eso es verdad que las noticias nos abruman, pero yo no sé si tenemos que poner tanto atención a las noticias y más atención a la dirección que el Espíritu Santo nos da. Mire, leí hace poquito una noticia de la ONU. Está fechada del año pasado, 2020, a mitad de año, en agosto del 2020. El documento del relator especial sobre la libertad de religión, un comité que no pertenece a la ONU, pero que asesora a la ONU en cuanto a informes sobre los derechos humanos. Dice el documento del relator especial sobre la libertad de religión, advierte del peligro, escúcheme, en el informe, él dice que advierte del peligro de la predicación de las religiones cristianas contra los derechos humanos. Y la finalidad de todo ese documento es un estudio previo para poder ilegalizar el cristianismo. ¿Dónde está el problema? En el escrito de los derechos humanos. Ese texto que está pensado por humanos para el beneficio de los humanos no considera en absoluto el consejo de Dios. No lo considera en absoluto. Entonces, ¿qué va a pasar? Que el hombre organiza su propia defensa ante todo lo que hay en el mundo sin tener el consejo de Dios. ¿Qué va a pasar? Pues que eso puede ser que no coincida con el consejo que Dios da para que el hombre viva en victoria, satisfactoriamente. Dios sabe lo que ha creado, Dios sabe cómo funcionan las cosas, Dios tiene el consejo más sabio. No se puede comparar el consejo de Dios con el consejo del hombre, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Su conocimiento es tan alto como el cielo sobre la tierra. La diferencia es abismal. Pero estos escritos lo que están haciendo es darle al hombre la capacidad de poder rechazar la palabra de Dios de forma oficial. De tal manera que las leyes serán escritas y estarán puestas por hombres e irán en contra de la ley de Dios. Esto pasó con los apóstoles. Y los apóstoles tuvieron que decidir, ¿vamos a predicar la palabra o vamos a atender al consejo, al temor que el hombre me pone en mi corazón? Hoy en día la iglesia en el mundo entero, especialmente en el mundo occidental, está sufriendo lo que nunca antes había sufrido. Una persecución silenciosa en una manera, pero poco a poco legislada y que terminará prohibiendo o impidiendo el trabajo oficialmente, públicamente de la iglesia. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer? Y sabe, aquí empieza lo bueno de la historia. Aquí empieza lo bueno porque por supuesto que tenemos que hacer. No se trata solo de salir a pecho descubierto para que me den todos los tiros. No. Se trata de que tenemos una comisión, ciertamente, de alguien que nos la dio sabiendo todo lo que iba a ocurrir.
Todo lo que está pasando no le coge a Dios de dormido, descansando o de imprevisto. No, Señor. Todo lo que está ocurriendo Dios ya lo sabía. Pero junto con el problema viene la solución. Porque no voy solo a predicar. Jesús dijo, yo estaré todos los días con vosotros hasta el fin. Así que su compañía con nosotros es permanente. Su consejo es permanente. Leíamos antes, Él es la cabeza. Nosotros somos el cuerpo. La cabeza va dirigiendo. Si la cabeza se le oye, si a la cabeza se le oye y el cuerpo obedece, escúcheme, no importa la oposición. La victoria está garantizada. Ahora, ¿qué nos dio Jesús? Jesús dijo, me voy, es necesario que me vaya, porque si no, no podría enviar al Consolador, al Paracleto, y este es el Espíritu Santo. Entonces nos damos cuenta que Jesús se va y nos deja el Espíritu Santo. Y ahora el Espíritu Santo viene a apoyarnos en muchas cosas. Dice que Él nos iba a revelar la verdad. Dice que Él nos iba a recordar lo que Jesús nos había enseñado. Él es el que nos redarguye de pecado. Él trae convicción de pecado. Dice también en otro lado que Él nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Así que el trabajo del Espíritu Santo es importantísimo en la vida del cuerpo. Pero hay algo muy especial. Hay algo que es lo que necesitamos darnos cuenta. Escúchame, iglesia, hoy es el tiempo de prestarle atención al Espíritu Santo como nunca antes. Es el tiempo de parar de hacer tantas cosas. Quizá esta pandemia ha venido bien para que entremos en este ambiente de escuchar la voz de Dios. El Espíritu Santo va con nosotros, está en nosotros y quiere transmitir, quiere dirigir, quiere hablar. Y sabe, a veces no le prestamos la atención debida. Por eso necesitamos. El Espíritu Santo no solamente nos da muchas cosas ya mencionadas, hay una que es necesaria para el tiempo en que vivimos, es necesaria para la tarea del tiempo final. Y es el poder del Espíritu Santo. Y lo repito, es el poder del Espíritu Santo. Mira qué interesante. Jesús estaba con sus discípulos, Él se iba a marchar y antes de marchar da una serie de consejos. No muchos, un par de ellos. Pero hay uno muy interesante. Uno hasta extraño. Les dice en Hechos capítulo 1:4, dice, estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén. En otras palabras, Él está diciendo, miren, me voy a ir. Ahora, les he enseñado muchas cosas, les he mandado a hacer ciertas cosas también, ¿verdad? Pero por ahora no se vayan. No empiecen a salir por ahí. Quédense en Jerusalén. Dice, quédanos en Jerusalén. ¿Por qué? Bueno, aquí sigue diciendo. Dice, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Mira lo que dice, la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. La promesa del Padre. En otras palabras, había algo que Jesús no había dejado, un legado que no había dejado sobre sus discípulos. Esto lo iba a hacer el Padre. Es decir, Él se iba a ir para que viniera algo que el Padre iba a enviar. Y entonces esa promesa del Padre era el Espíritu Santo. Versículo 5 dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, a pesar de todo lo que habían vivido y de la unción que tenían, porque Jesús les había dado de su autoridad para echar fuera demonios, para sanar enfermos, había algo que faltaba. Escúcheme, estamos en una generación que necesita el poder del Espíritu Santo como Jesús lo reveló. Dice aquí, con el Espíritu Santo dentro de no muchos días, versículo 8, un poquito más adelante, dice, pero recibiréis poder. Mire qué interesante. Pero no tenían poder, no tenían el poder que tenían que tener. Se movieron en una autoridad delegada y cedida por Jesús mismo. Era el poder del Espíritu Santo, pero lo que venía ahora iba a ser algo que empezaba para toda la iglesia. No iba a ser solo por unos cuantos, para toda la iglesia. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Algo iba a ocurrir sobrenatural y me seréis testigos. Y entonces dice, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese era el poder que hacía falta.
Fue con ese poder que Pedro se levanta y predica su sermón y 3.000 se bautizaron. Y vemos los primeros días como las manifestaciones, el poder se movía con la libertad. Era el poder del Espíritu Santo. Estaban ocurriendo cosas, algunas diferentes a las que ocurrieron con Jesús. Se abría un nuevo capítulo de la historia. Pero escúcheme, ¿y es que no vivimos en ese tiempo? ¿Es que no estamos todavía en el capítulo de la historia que empezó con el Espíritu Santo el día de Pentecostés? Por supuesto que estamos. ¿Y entonces qué es lo que pasa? Y yo creo que es el problema. Vivimos en una iglesia demasiado científica, muy teológica, muy lógica, muy analítica, y quizás nos falta un poco de fe. Quizás es fe lo que falta. Fe en las promesas que Dios nos ha dado. Y escúcheme una cosa. Durante mucho tiempo hemos delegado toda la responsabilidad del evangelismo, la predicación de la palabra, etcétera, en los pastores, en los ministros, los siervos, ¿verdad? En los obreros, en los profetas, en los doctores y maestros, etcétera, etcétera. Pero es que no es así. No es así. Quizá esto ha sido otro de los errores de estrategia. Por eso le dije, según la información que le das a tu equipo de fútbol, así ellos se van a organizar. Quizá nos hemos organizado mal porque la información no ha sido quizá tan fiel al espíritu del texto. Vente conmigo a Efesios 4, 11 y 12. ¿Qué dice Efesios 4, 11 y 12? Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y de repente pinta ahí como un equipo de trabajo, ¿verdad? De gente. Pero dice a continuación, ¿para qué? Y dice el versículo 12, a fin, escuche, el propósito es este, a fin de perfeccionar a los santos. Hay una tarea entonces. Estos 5 elementos son para trabajar en los santos. ¿Quiénes son los santos? Todos nosotros. ¿Y para qué tiene que trabajar con nosotros? ¿Cuál es el efecto? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el fin? Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Para la obra del ministerio. Mira. Quizá no es tan tarde todavía, pero nos vamos dando cuenta que la obra del ministerio no es del pastor, no es del profeta, ni del apóstol, ni del evangelista, ni del maestro. La obra del ministerio es de todos los santos. Es decir, todos nosotros tenemos que recibir no solamente esa tarea, esa gran comisión, sino en la capacidad de poder realizar la tarea. Y eso viene con el poder del Espíritu Santo. Tenemos que enseñar a nuestra gente. O sea, no es tiempo de televisiones y grandes predicadores, que también vamos a echar mano de todo. A todo lo vamos a usar. Pero es el tiempo de hacer que la iglesia tome responsabilidad. Es tiempo que los pastores activen la vida de la gente para que cada uno de ellos sea un elemento de acción, un elemento de cambio en la sociedad. Por eso les dije, no se trata solo de ganar miembros, se trata de llenar el mundo de Dios. De eso se trata. No es un evangelio defensivo, porque muchos están pensando en defenderse. Y entonces, ¿cómo predican? Dentro de las 4 paredes. ¿Y qué dicen? Aquello que no moleste mucho, ¿verdad? Y si sale por televisión, entonces vamos a no hablar de esto y no hablar de lo otro y no hablar de lo otro, porque me puede crear un problema. Me pueden cerrar la iglesia, me pueden meter en prisión, me pueden poner una multa. Y todo eso ha hecho que la iglesia de repente se sienta cohibida, temerosa. Pero es que si todos evangelizamos, si todos salimos, si todos hablamos, a todos no nos pueden meter en la cárcel, a todos no nos pueden detener, a todos no nos pueden multar. Y este es uno de los secretos de este tiempo, hacer que nuestras iglesias salgan, que nuestras iglesias invadan, que nuestras iglesias llenen de Dios la tierra. ¿Y desde dónde? Desde el púlpito de cada uno. ¿Y cuál es el púlpito de cada uno? Pues de un político es su escaño en el Parlamento. De un deportista es la competición o el club donde está.
Un universitario es el aula donde da clases o recibe clases. Y como eso podemos encontrar muchísimos lugares donde cada uno tiene su púlpito. Es ahí en el barrio donde tú vives. Es ahí en la empresa que has abierto, has fundado y que estás sacando adelante. Es ahí en ese negocio del cual tú eres uno de los subalternos, pero allí estás en medio de un montón de obreros y ahí tienes tu púlpito para predicar. Es ahí, pero ¿cómo? Bueno, número 1, con la palabra que Dios nos ha dado. Y número 2, con el poder que Dios, por el Espíritu Santo, nos ha dado. Este es el tiempo. Dice en Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino. No perdáis el tiempo con las cosas, ¿verdad? No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, es decir, no queda nada. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Escúcheme, iglesia, pastores, hermanos, tenemos que motivar a nuestra gente para que busque la unción del Espíritu Santo. Nos moveremos entonces y pondremos manos sobre los enfermos, sanarán. En su nombre echaremos fuera demonios. Y milagros ocurrirán, pero porque hay algo que está en nosotros, que se mueve a través de nosotros y que hace el efecto que todos leemos en Hechos capítulos, los primeros capítulos, pero que quizás no lo vemos tanto hoy. Es tiempo de empoderarnos con el poder del Espíritu Santo. Mire cómo termina uno de esos capítulos de los discípulos unidos, en el capítulo 4 del libro de los Hechos. Mire cómo se cierra una sesión espiritual. Tuvo que ser una reunión preciosa. Dice así: y ahora, Señor, estaban reunidos, estaban orando, estaban temerosos porque estaban siendo amenazados, como nosotros, amenazados, quizá más real que nosotros. Dice: ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen la palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y cuando hubieron orado, es impresionante, y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Había algo especial allí. En ese momento fueron llenos, pero ya habían sido llenos. De nuevo vuelve a derramarse algo especial. Había hambre, había ganas. No dice la palabra que me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿No será algo de eso que falta en la iglesia hoy? Basta ya de solamente estar preocupados por sacar un proyecto personal adelante, sacar un sueño personal adelante, conseguir llegar a una meta personal y luchar por ello e invertir en ello y pensar en que, bueno, tengo que sacar a mi familia, y todo eso está muy bien. Pero cuando más conocemos a Jesús, cuanto más cerca estamos de Él, sus sueños se convierten en nuestros sueños. Y ya no queremos vivir para nosotros, ahora queremos vivir para aquel que dio su vida por nosotros. Ahora lo que queremos es que sus sueños se hagan realidad, no tanto que los nuestros se hagan realidad. Ahora nos preocupa que todo lo que Él se propone se lleve a cabo. Y para realizar eso, Él nos dio el poder del Espíritu Santo. Es tiempo, iglesia, de buscar la unción del Espíritu Santo. Es tiempo de enfadarnos. No es un tiempo para una iglesia de carácter defensivo, que nos ponemos la armadura, ¿verdad?, del cristiano y nos ponemos fuertes así y nos quedamos así, fuertes pero petrificados. Para que no me hagan daño, para que no me hieran, para que no me maten. Pero no hacemos nada para conquistar. No hacemos nada para avanzar. No hacemos nada para extender las fronteras del reino. No. Este evangelio es de carácter ofensivo. Porque dice que las puertas del Hades no prevalecerán ante la marcha de la iglesia. Y yo quiero invitarte. Este es el tiempo de buscar a Dios como nunca antes. Es el mejor tiempo de la historia. Quiero terminar con
con una oración y diciéndole a Dios que se renueve en nosotros el bautismo, la unción, la promesa del Espíritu Santo. Y dispongámonos a salir. Si tú eres pastor, quiero animarte a que hables a tu iglesia, que prediques a tu iglesia, que le saques estos textos, que les lleves a la sobrenaturalidad del Evangelio para que se manifieste en ellos, no dentro de la iglesia, en sus púlpitos, donde viven, donde trabajan, donde estudian, donde pasan la mayor parte del tiempo de la semana. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, unimos nuestros corazones a través de este medio, Señor, y dándote muchísimas gracias por estas conferencias de la CLF. Oh Señor, clamamos a ti para que todo este mover sea un mover poderoso que hace que se despierte en nosotros algo renovador. Señor, perdónanos por la pasividad, perdónanos por la falta de entrega, de ánimo, de pasión, pero ayúdanos, Señor. Renueva en nosotros. Yo clamo ahora por cada uno que está viendo esta conferencia y oro para que la unción del Espíritu Santo caiga sobre él y sobre ella, que algo nuevo se despierta. Señor, ahora, Dios mío, yo reprendo esos bloqueos en la mente. Señor, reprendo, Dios, esos esquemas que vienen quizá de atrás y nos impiden avanzar hacia adelante. En el nombre de Jesús, reprendo también el temor, el miedo, Señor, a la sociedad, a los políticos, aún a la propia policía. Ayúdanos a entrar en el espíritu en que estaban aquellas parteras en Egipto, o los apóstoles frente al Sanedrín y todos los guardias del templo. Señor, en el nombre de Jesús, clamamos por una renovación espiritual. Perdónanos. Perdónanos porque hemos pecado. Señor, por omisión hemos pecado. Y pedimos que tú nos des la fuerza para activarnos, para luchar, para vencer, para plantar bandera. Es la bandera de Cristo en las naciones de la tierra. Señor, oramos juntos por todas las iglesias en el mundo entero, para que algo se despierte en este tiempo. Este tiempo de pandemia es el tiempo que tú has preparado para hacer algo extraordinario en la tierra a través de tu iglesia. Y Señor, bendecimos tu nombre y te exaltamos y levantamos tu nombre en alto. Nadie merece lo que tú mereces. A ti sea toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.